Buenas noches, les saluda su amigo Julio Yucra. En este video les voy a enseñar a cómo calcular o cómo hacer el gráfico del espectro de pseudoaceleraciones, pseudo desplazamientos y pseudo velocidades para ingresar al programa SAO 2000 o ETAPS, ya que estos dos programas en sus últimas versiones no vienen actualizados con la última norma, ¿no? Con la norma que fue aprobada en el 2018. Entonces tenemos acá lo que son los datos, el factor de zona, el factor de uso, de suelo, este valor del TP, el TL y lo que vendría a ser el coeficiente de reducción sísmica. Para ello tenemos el siguiente lugar, Juliaca, Puno, Perú, el cual aquí a la derecha tenemos que se encuentra en la zona número 3 y por lo tanto el valor de Z vendría a ser 0.35. El valor de uso nos dice que es vivienda. Para viviendas aquí nos dice que es una edificación de tipo C y eh, está en el grupo de edificaciones comunes, en el cual el factor de uso vendría a ser igual a 1. Luego al factor de suelo tenemos que para ese tipo, el tipo S2, la capacidad portante varía de un 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado a un kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, el tipo de suelo vendría a ser un suelo intermedio, tipo S2. Entonces, el valor vendría a ser la intersección entre la zona y el suelo. Tenemos una zona 3 y tenemos un suelo 2. Entonces, el valor de S vendría a ser 1.15 y justamente lo que está acá. El valor de TP y el TL se halla de acuerdo al tipo de suelo. Tenemos un suelo S2 donde el valor de TP va a ser 0.6 y el valor de TL va a ser igual a 2. Y el coeficiente de reducción sísmica es para una vivienda aporticada de concreto armado. Entonces acá tenemos nosotros el coeficiente de reducción sísmica para pórticos de concreto armado vendría a ser igual a 8. Entonces, eso vendría a ser todos los datos obtenidos de la norma E030 del 2018. Para graficar lo que es el espectro de pseudoaceleraciones, entonces, aquí debemos de proponernos diferentes valores de periodo. Por ejemplo, 0.0, 0.02, 0.04 y así nosotros podemos poner cualquier valor en esa, en esta columna del periodo nosotros podemos poner cualquier valor, el que nosotros queramos, ¿no? Siempre y cuando sea algo lógico, yendo aproximadamente desde el número 0 hasta el 10, ¿no? Aquí podríamos ponerlo mucho más valores todavía para ser más exquisitos en el gráfico del espectro, pero nosotros solamente utilizaremos para este ejemplo solamente estos valores, pero no, podemos utilizar muchos más. Entonces ahora tenemos que calcular el valor de C y eso es justamente lo que varía. Acá tenemos lo que son las fórmulas que nos da la norma E030 para calcular el valor de C. El valor de C entonces la primera fórmula nos dice que el periodo es menor a 0,2 el TP y el valor de C va a ser igual a 1 más 7.5 el periodo entre TP. Entonces, ¿cuánto es 0.2 por el valor del TP que vende 0.6? Sería 0.12. Entonces, a los valores menores a 0.12 utilizo esa fórmula de C. Menores a 0.12, este tramo de acá. Es 0.12 no entra porque ya es igual, ¿no? Entonces solamente usamos ese tramo, los valores que van a ser menores a 0.12. Entonces para esto va a ser más lo que son los valores, ¿no? Sería 1 más 7.5 por el valor del periodo, vendría a ser esto, dividido entre el TP, que vendría a ser un valor fijo. Y obtenemos acá
lo que es el valor de C. Lo jalamos solamente a este tramo, es lo que le corresponde a la fórmula del valor de C. Lo que nos dice acá que tiene que ser menor a 0.2 veces el valor de TP. El valor de TP es 0.6 y 0.2 veces el valor de TP viene a 0.12, ¿no? Y es hasta ahí. Luego, los valores menores a TP, o sea, los valores menores a 0.6 son 2.5. Los valores menores a 0.6. Entonces 0.6 no entraría, entra todo esto de acá y va a ser otro tramo. Esto va a ser otro tramo y van a asumir los valores de C igual a 2.5. Todo este tramo va a ser 2.5. Ahora el siguiente, los valores menores al TL. El TL es 2. Los menores vendrían a ser desde el 1.9 hasta donde nos hemos quedado, ¿no? Entonces a este le va a corresponder el siguiente valor de C. Sería 2.5 por el valor de TP, el cual es fijo, dividido entre el periodo. Entre esto, el cual no es fijo, ¿no? Entonces obtenemos de acá los valores de C hasta donde corresponde, hasta los valores menores a 2 o menores al TL. Y ahora, para los valores restantes o los valores mayores a TL, entonces a los valores siguientes a 2 vendría a ser 2.5 y toda la fórmula, ¿no? 2.5 por TP por TL dividido entre el periodo al cuadrado. Entonces realizamos eso, sería 2.5 por el valor de TP, el cual es un valor fijo, por el valor de TL, también es un valor fijo, dividido entre el periodo al cuadrado. El periodo al, y eso vendría a ser ya los valores correspondientes al último tramo. Ya tenemos ya todos los valores, ya lo hemos realizado. Tenemos el valor de C. Y ahora para calcular lo que es las pseudoaceleraciones, entonces tenemos la siguiente fórmula. Esto vendría a ser igual a la multiplicación del factor de zona por factor de uso, factor de amplificación sísmica, el factor de suelo dividido entre el coeficiente de reducción sísmica multiplicado por la gravedad. Esto vendría a ser entonces la fórmula para hallar las pseudoaceleraciones. Entonces escribimos la fórmula, sería el valor de Z, un valor fijo, multiplicado por el factor de uso, otro valor fijo, multiplicado por el factor de el valor de C. Pero el valor de C no es un factor fijo, entonces lo elegimos de la columna que corresponde, multiplicado por el factor de suelo. El factor de suelo es 1.15, es un valor fijo, dividido entre el coeficiente de reducción sísmica, que es 8, que también es un valor fijo. Ya esto lo multiplicamos por la gravedad, 9.81. Entonces esto vendría a ser dos valores para lo que es las pseudoaceleraciones. Y tenemos, ¿no?, los siguientes valores: la multiplicación del Z, U, S multiplicado por el C dividido entre R, donde todos son valores fijos y el valor de C solamente es un valor variable que varía, ¿no? Que varía de acuerdo a estas fórmulas de acá. Ya tendríamos los valores de las pseudoaceleraciones. Y ahora veamos lo que viene a ser las pseudo velocidades. Para ello, entonces, hay que demostrar de dónde salen los valores para calcular los números o los valores que le corresponden a cada uno. Y por eso nosotros partimos de la ley de Hooke o la ley de Newton, ¿no? La fuerza es igual a masa por aceleración, pero la fuerza también es igual a la rigidez por el desplazamiento.
partimos de esta fórmula. Sabemos que la velocidad angular es igual a la rigidez, a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Despejamos lo que es el valor de la rigidez en función de la velocidad angular y de la masa. Y acá también tenemos lo que es el periodo. El periodo es igual a 2pi dividido entre donde W, ¿no? Despejamos el valor de W, entonces obtenemos 2pi entre t. Reemplazamos todos los valores en esta fórmula. Nosotros tenemos que esta fórmula reemplazamos todos los valores, el valor de K, el valor de W en esta fórmula. Entonces nosotros tenemos que masa por aceleración es igual a W al cuadrado por M. Esto vendría a ser igual a la rigidez o sea, el K por X. Esto es todo lo que es la rigidez. De acá despejamos lo que es la aceleración. La aceleración nos va a quedar en términos de esto. Pero el valor de W nosotros también lo tenemos, que es 2pi entre t. Despejamos haciendo las operaciones, no nos da esto, que la aceleración es igual al cuadrado de 2 por pi dividido entre el periodo multiplicado por el desplazamiento. Y también sabemos que la velocidad angular multiplicado por el desplazamiento es igual a la velocidad. De acá despejamos que la velocidad es igual a 2pi entre el periodo multiplicado por el desplazamiento. Ya tenemos tanto la velocidad, y la aceleración, pero ambos están en función al desplazamiento. Lo que nosotros, como ya hemos hallado las aceleraciones, entonces tenemos que hallar el desplazamiento y la velocidad en función de la aceleración. Estas dos fórmulas de acá las despejamos y hay que concluir que despejando la fórmula hay que quedar en esto, que la velocidad es igual al periodo entre 2pi multiplicado por la aceleración, y el desplazamiento es igual al cuadrado del periodo dividido entre 2pi multiplicado por la aceleración. Y estas fórmulas es lo que hay que utilizar para hallar el gráfico de las pseudo velocidades y los desplazamientos. Primero para las velocidades, entonces tenemos que va a ser el periodo dividido entre 2 por el valor de pi, y esto multiplicado por la aceleración, lo cual vendría a ser ya esto que hemos calculado. Eso vendría a ser para la velocidad. Y ahora calculemos lo que es las pseudoaceleraciones. Para esto nosotros tenemos que pseudo desplazamientos. Para los desplazamientos tenemos que elevar al cuadrado la división entre el periodo dividido entre 2 por pi. Y esto elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de la aceleración. Y ya tenemos los valores de los pseudo desplazamientos, los cuales vendrían a ser todos estos valores de acá. Y ahora realicemos lo que son las gráficas. Las gráficas vendrían a ser las siguientes. Primero grafiquemos lo que es las pseudo aceleraciones. En el eje X van a ir todo lo que son los periodos, y en el eje Y van a ir las pseudo aceleraciones. Y ya tenemos nuestro primer gráfico, el cual vendría a ser de las pseudo aceleraciones. Y ahora grafiquemos lo que es el siguiente, el de los
pseudo velocidades. Seleccionamos los datos. Esto va a ser pseudo velocidades. Los valores de X van a ser la columna de periodo y los valores de Y corresponden a las pseudo velocidades. Entonces el gráfico vendría a ser el siguiente. Este es el gráfico de las pseudo velocidades. Y ahora grafiquemos también lo que es el gráfico de los pseudo desplazamientos. En el eje X van a ir los periodos y en el eje Y van a ir la columna de pseudo desplazamientos. Y el gráfico vendría a ser el siguiente. Ya tenemos los tres gráficos. Los tres gráficos de pseudo aceleraciones, pseudo velocidades y de los pseudo desplazamientos, los cuales nos van a ayudar a calcular de manera manual o con software también lo que son los modos de vibración en una estructura. Y en algunos casos este valor de acá, de lo que es esta línea, lo que aparece acá al inicio, no lo consideran, ¿no? Pero lo que se ha visto en comparación de otras normas o también en nuestra norma que nosotros tenemos, que no especifica bien si es que lo hay que considerar o no, porque nuestra norma nos dice que en lo que son espectros verticales se va a considerar el 2/3, pero no, pero esa expresión que nos da para calcular ese tramo no lo especifica solamente para los espectros que son verticales, ¿no? Y veamos, ¿no? En este espectro de acá, lo que es este espectro, que es un espectro ya que es muy habitual, y siempre va a haber esa tendencia de acá, esa tendencia de que no va a ser recto. Entonces, hay que realizar el gráfico, a ver, y así. Y acá lo que se realiza en los espectros solamente es una envolvente de varios registros sísmicos que ha ocurrido. Varios registros, ¿no? Nosotros acá ya, ya se tiene. Entonces, esto vendría a ser lo que hemos calculado nosotros, ¿no? Este gráfico de acá. Y que es más parecido a la realidad y en comparación con otras normas, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos calculado. Pero también es válido realizarlo acá solamente así recto, porque la norma no especifica bien si se va a realizarse esta línea de acá, esa línea adicional, ¿no? Que se ponen, algunos son rectos, en algunos ya tienen esta línea de acá, en otras normas sí se considera, pero en la norma también nos dice que esta línea es para periodos cortos y en los cuales se deberían considerar. Entonces, pero si también no quieren poner esa línea, ya depende de su criterio, ya lo ponen todo en 2.5 y ya les va a salir ya lo mismo, ¿no? Ya no van a usar esta primera expresión de acá. Pero los demás gráficos no se van a modificar. Los de pseudo velocidades y pseudo desplazamientos. Solamente el primero, ¿no? Pero no, yo lo estoy dejando de esa manera. Entonces ya cada uno su criterio ya lo hace de la manera en que más le convenga. Entonces eso vendría a ser todo. Espero que les sirva de algo este video. Hasta la próxima.